El indicador MAT es uno de los indicadores técnicos más populares utilizados por los traders para identificar posibles reversiones de tendencia, generar señales de compra y venta y medir la fuerza de una tendencia. Sin embargo, el MAT estándar tiene muchas fallas. A veces puede retrasarse con respecto a los movimientos de precios, muestra señales contradictorias en los mercados en rango y no se ajusta correctamente en mercados volátiles. Estos son solo algunos ejemplos de las fallas que tiene el indicador MAT, que conducen a señales falsas. Por lo que en este video mostraremos 3 potentes y extremadamente rentables alternativas MAT mejoradas, que pueden ayudar a superar estas limitaciones. La primera alternativa que veremos es el oscilador de impulso de tendencia de onda, o WTMO para abreviar. Primero agreguemos este indicador al gráfico. Diríjase a la pestaña de búsqueda de indicadores y busque el indicador de oscilador de impulso de tendencia de onda. Selecciona el indicador hecho por VeryFed y agrégalo al gráfico. Si nos dirigimos a la pestaña de configuración del indicador y hacemos clic en la pestaña de entrada, podemos ver que el indicador es altamente personalizable. Los valores de todos los componentes del indicador se puede cambiar. Junto con esto, el indicador tiene diferentes opciones de suavizado. Finalmente, si nos desplazamos hacia abajo, también podemos ver que el indicador tiene múltiples opciones para cambiar el estilo y colores del indicador. Aquí solo eliminaremos las etiquetas. Mantendremos las otras configuraciones predeterminadas. El primer componente del indicador es la línea azul. Este es el oscilador. La línea amarilla que sigue de cerca y a veces se cruza con la línea del oscilador es la línea de señal. Es posible que haya notado que estas dos líneas se cruzarán por encima y por debajo de las líneas verde y roja. Estas son las bandas superior e inferior. Finalmente está el área de cruce de tendencia de onda. Esta área mide qué tan separadas están las líneas de señal y la línea del oscilador entre sí. Cruce por debajo o por encima de la línea 0 en función de si la línea de señal está por debajo o por encima de la línea del oscilador. Antes de ver las entradas que se pueden hacer con el indicador, agreguemos un indicador adicional al gráfico para crear una estrategia simple. Navega a la pestaña de búsqueda de indicadores y busque el indicador Bull Trading Trend Master. Seleccione el indicador hecho por Bull Trading y agrégalo al gráfico. Ahora diríjase a la configuración de estilo del indicador. Eliminaremos el primer plot y las flechas de entrada. Eso era todo lo que necesitábamos hacer. En el escenario actual del mercado, nuestro análisis revela varias indicaciones que sugieren fuertemente considerar una posición de compra. En primer lugar, podemos ver que los puntos SAR son verdes y se trazaron debajo de la acción del precio. Esto indica una tendencia alcista. Además, se produjo un cruce alcista de las líneas en el indicador WTMO, mientras estaban posicionadas por debajo de la línea 0. Estas dos señales en combinación sirven de una fuerte confirmación de un sentimiento alcista del mercado. Debido a esto, entraremos en una posición de compra aquí. Estableceremos la orden de stop loss en el mínimo reciente para maximizar el potencial de ganancias. Adoptaremos una relación recompensa de 2 a 1 para nuestro take profit. Ahora veamos cómo se desarrolla el comercio. Aquí podemos ver los puntos SAR de Bull Trading se trazan sobre la acción del precio. Junto con esto podemos ver que la línea en el indicador WTMO hizo un cruce bajista, mientras estaba por encima de la línea 0. Ambas señales indican que es una buena idea entrar en una posición, así que entremos en una posición de venta. Aquí colocaremos el stop loss en el máximo oscilante reciente. Para la toma de beneficios apuntaremos a una relación recompensa de 2 veces. Ahora veamos cómo se desarrolla el comercio. El indicador también se puede usar por sí solo. Sin embargo, se recomienda usarlo junto con otras señales que la acción del precio puede proporcionar, como la estructura, zonas de soporte y resistencia u otras señales. También es importante tener en cuenta que los cruces que ocurren por debajo o por encima de la línea superior o inferior indican una señal más fuerte. La segunda alternativa poderosa y avanzada que veremos es el Impulse MAT. Pero antes de eso, si estás buscando un exchange de criptomoneda que actualmente tiene alguna de las tarifas más bajas, cuando se trata de futuros y operaciones al contado y un bono de hasta $5,000, consulte el enlace en la descripción del video para tener acceso a todos estos beneficios. Agreguemos primero este indicador al gráfico. Diríjase a la pestaña de búsqueda de indicadores y busque el indicador Impulse MAT. Seleccione el indicador hecho por Lazy Bear y agréguelo al gráfico. Ahora cambiemos la configuración del indicador. Navegue a la pestaña de configuración del indicador y haga clic primero en la configuración de estilo. Cambiaremos el Impulse MAT de un histograma a una línea. Luego cambiaremos los colores a azul. Luego cambiaremos el histograma a columnas. Finalmente, haremos que los otros elementos del indicador sean más visibles cambiando los colores, de manera similar al MAT normal. El indicador tiene 4 componentes: la línea central, la línea MAT de impulso,
la línea de señal y el histograma. La forma más fácil de leer el indicador consiste en observar los cruces entre la línea MAD de impulso y la línea de señal. Si la línea MAD de impulso cruza por encima de la línea de señal, indica que hay una mayoría de impulso alcista en el mercado. Y si la línea MAD de impulso cruza por debajo de la línea de señal, indica que hay una mayoría de impulso bajista en el mercado. El indicador puede parecer casi idéntico al MAD normal. Sin embargo, si comparamos el indicador con el MAD regular, podemos ver una clara diferencia. Como puede ver aquí, el MAD regular proporcionó múltiples señales de compra y venta aquí, todas las cuales no habría sido rentable debido al rango del mercado. Sin embargo, si echamos un vistazo al MAD de impulso, podemos ver que tanto el MAD de impulso y la línea de señal estaban planas en la línea central, lo que nos muestra que el mercado se está considerando e indica que no deberíamos entrar en una posición durante este periodo. Ahora veamos cómo podemos usar el indicador para entrar en posiciones. Aquí hemos agregado una EMA de 200 periodos al gráfico. Podemos ver que el precio se está negociando por encima de la EMA de 200 periodos, lo que nos muestra que la tendencia a largo plazo es alcista. Si echamos un vistazo al impulso MAD, en el indicador podemos ver que las barras se están creciendo gradualmente por encima de la línea media, lo que indica que el mercado comenzará a tener tendencia nuevamente. Junto con esto, la línea de impulso MAD cruzó por encima de la línea de señal amarilla, lo que hace probable que el impulso alcista esté entrando al mercado. Todas estas señales indican que hay una alta probabilidad de una ruptura alcista. Debido a esto, entremos en la posición de compra aquí. Colocaremos el stop loss en el mínimo reciente. Para la toma de ganancias apuntaremos a una relación riesgo-recompensa de 2 veces. Ahora veamos cómo se desarrolla el comercio. En este caso el precio se negocia por debajo de la EMA, lo que indica una señal bajista, que dirige nuestra atención al indicador MAD de impulso. Podemos ver que las barras en el indicador se expanden progresivamente en tamaño, por debajo de la línea media. Además, la línea de impulso MAD ha cruzado por debajo de la línea de señal. Estas señales indican que hay una alta probabilidad que ocurra una ruptura bajista. Por lo tanto, entraremos en una posición de venta aquí. Colocaremos nuestra orden de stop loss en el máximo reciente. Para la toma de ganancias apuntaremos a una relación riesgo-recompensa de 2 veces. El indicador notablemente rentable en el tercer lugar que montaremos es el MAD 0 lat. Agreguemos el indicador al gráfico. Busque el MAD 0 lat y seleccione el indicador hecho por Albert Callisto. Ahora vamos a cambiar la configuración del indicador. Haga clic en la pestaña de configuración y navega a la configuración de estilo. Primero cambiaremos los colores de la señal y la línea MAD para que sea más visible. A continuación eliminaremos la línea EMA. Este indicador consta de 5 componentes: la línea de señal MAD 0 lat, la línea media, también conocida como la línea central, el histograma y los círculos que se imprimen cuando ocurren cruces. El indicador es mejor que el MAD porque en lugar de usar una media móvil regular, utiliza un promedio móvil de retraso 0 que permite que genere señales antes que el MAD. Si comparamos el indicador con el MAD, podemos ver que las señales proporcionadas por el MAD de retraso 0 se proporcionan mucho antes, lo que hace que podamos entrar en una posición antes, lo que nos permite obtener más ganancias. Para entrar en una posición con el indicador, primero buscaremos que ocurra un cruce alcista por debajo de la línea 0. Podemos ver que este fue el caso aquí. Junto con esto, si nos fijamos en la acción del precio anterior, podemos ver que este nivel ha ofrecido soporte y resistencia en el pasado, por lo que es probable que vuelva a ofrecer soporte. Finalmente, también podemos ver que el precio negocia por encima de la EMA de 200 periodos, lo que hace probable que el precio se mueva en dirección alcista nuevamente. Así que entremos en una posición de compra aquí. Colocaremos el stop loss en el mínimo reciente. Para la toma de ganancias apuntaremos a una relación riesgo-recompensa de 2 veces. Aquí podemos ver que se ha producido un cruce bajista debido a la línea MAD, cruzando por debajo de la línea de señal. Además, al analizar la acción del precio, podemos ver que este nivel particular ha actuado históricamente como soporte y resistencia, lo que sugiere que es probable que proporcione resistencia una vez más. Junto con esto, el precio se negocia por debajo de la EMA de 200 periodos, que aumenta la probabilidad de un movimiento bajista. Debido a esto, ingresemos en una posición de venta. Colocaremos el stop loss en el máximo reciente. Para la toma de ganancias apuntaremos a una relación riesgo-recompensa de 2 veces. Ahora veamos cómo se desarrolla el comercio. Recuerden que las estrategias que se muestran están destinadas a mostrar cómo los indicadores se pueden utilizar o integrar en sus propias estrategias. Suscríbase al canal para más videos gratis. Gracias por mirar.